Alcides Portillo comenta: Mauricio, ¿estarías dispuesto a debatir con un cristiano preparado en el tema? Alcides: no tengo ningún problema con charlar sobre estos temas con las personas que gusten hacerlo. Creo oportuno comentar que a lo que estamos acostumbrados a llamar debate no es una buena forma de llegar a la verdad, o por lo menos a conclusiones objetivas. En realidad, la finalidad de esos debates es el espectáculo. Pero esos no son todos los tipos y formas de debate. En el canal contamos con varios videos donde se cuestiona, refuta o rebate opiniones sobre temas religiosos. Que la contraparte, al dar una respuesta, estaría debatiendo contra mi opinión. Esta forma de debate me gusta más. Da tiempo de investigar, estudiar y analizar dónde se están cometiendo los errores argumentales, tanto propios como del contendiente, dando lugar a un debate estructurado, mucho más objetivo y enriquecedor para todas las partes. Pero no tengo problema con las charlas directas. No es tan enriquecedora, pero igualmente son divertidas. Así que si deseas proponerme algo alrededor de un debate, perfecto, me puedes escribir al correo a @mogroso78.com y cuadramos todo. El siguiente comentario de Alcides dice: se desconoce su autoría, como todos los libros de la Biblia. ¿Cómo sabes eso? Alcides: las Biblias cristianas se dividen en dos partes, un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es adopción de la Biblia hebrea o Tanaj. Este a su vez se divide en tres tipos de libros: el Pentateuco, o mejor conocido como la Torá, los Neviim o libros de los profetas, y los textos Ketuvim o libros sapienciales. La Torá está conformada por los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Según la tradición judía, estos libros fueron escritos por Moisés por los lados del año 1400 antes del supuesto Jesús el Cristo. Si intentamos buscar registros históricos de Moisés, nos encontramos con que no hay ni uno solo que no parta de los textos que él supuestamente escribió. Si te apartas del Viejo Testamento, no hay ni un solo registro que indique que Moisés fue en efecto una persona real. Podríamos buscar nexos con los personajes que el mismo Moisés menciona en los libros de la Biblia que él escribió. Personajes como por ejemplo Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Enoc, Matusalén, Noé, pero de ellos tampoco hay rastro histórico. Podríamos guiarnos por los eventos que Moisés relata en sus 5 libros. Por ejemplo, el Edén, lugar que en la actualidad, con la tecnología que tenemos, y aún no se ha podido encontrar. El diluvio, del cual se afirma que hay evidencias arqueológicas y paleontológicas, cosa que es una total mentira. Por ejemplo, esta imagen muy popular en internet con el título de Encontramos el Arca de Noé. Bien, esas fotos son tomadas en este lugar, que si alejamos la vista un poco, podemos observar un asentamiento humano a unos pocos cientos de metros. Me pregunto yo, si el arca está hace 6000 años ahí, ¿por qué nadie, ante lo valioso del hallazgo, ha desenterrado el arca? Bueno, podría ser que está rodeada de un halo mágico protector. Si alejamos aún más la vista, podemos observar que se encuentra en territorio de Turquía, a unos 30 kilómetros de la cima del monte Ararat, monte donde Moisés relata que el arca encalló cuando la tierra se empezó a secar. Según Google Earth, el arca se encuentra a unos 1900 metros de altura, que si ese fue el lugar donde Noé y su familia se bajaron, implicaría que el agua del diluvio, sea el caso, llegó a los 2000 metros. Pero con esa altitud, muchos lugares de la Tierra habitados por humanos no hubiesen sido inundados. Yo vivo en Bogotá, Colombia, ciudad que de media tiene una altura de 2600 metros. Aquí, por ejemplo, muchos pecadores humanos se pudieron refugiar mientras pasaba el susodicho diluvio. También podría ser que el arca encalló en lo alto del Ararat y luego rodó cuesta abajo hasta su posición actual. Pero si miramos el recorrido que debió realizar, vemos que no solo es muy largo, 30 kilómetros,
sino que en el intermedio hay tierras con una altura de 1400 metros, lo que implicaría que el arca bajó y volvió a subir. Otra incongruencia la podemos encontrar en las medidas del arca. Según los escritos de Moisés, el arca medía 300 codos de largo y 50 codos de ancho. Si asumimos que los 300 codos equivalen a los 156,86 metros, los 50 codos del ancho equivaldrían a 26,14 metros. Pero en la imagen encontramos que la formación tiene 45,35, lo que nos daría un 74% de error. Un error demasiado grande como para que el Dios de los cristianos lo admitiera en sus textos inspirados. Como esta, hay decenas de incongruencias que llevan a concluir que el diluvio cristiano jamás ocurrió. En el canal contamos con varios videos tocando el tema, dejamos enlaces en la descripción. Continuando con la historia de Moisés, él también relató el momento en el cual aparecieron las diferentes lenguas del mundo. Me refiero a los acontecimientos de la Torre de Babel, que de ser cierto, hoy podríamos seguir la evolución de los idiomas y ubicar la región exacta del mundo donde surgieron todos. Pero lo que en realidad tenemos es una multiplicidad de lugares donde aparecieron las lenguas más antiguas. La narración más emblemática de Moisés, donde él fue espectador directo, relata cómo él fue a Egipto a rescatar al pueblo de Dios, relato que tiene muchas inconsistencias. La última pirámide que se construyó en ese imperio fue la de Amosis I, en el año 1530 antes de la era común. Así que no pudieron ser los hebreos quienes con mano de obra esclava las construyeron. Los arqueólogos creen que esas construcciones fueron realizadas con mano de obra pagada, y no hay ningún registro o mención que indique que los egipcios tenían a hebreos como esclavos. Además, el pueblo hebreo surge al entrar en la tierra prometida. Antes de eso, eran habitantes nómadas de lo que en su época se llamaba Imperio Egipcio, por lo que tendrían que ser egipcios esclavizando a otros egipcios. Un aún mayor sinsentido. Luego Moisés en sus libros relata cómo deambularon por 40 años antes de entrar a la tierra prometida, lugar al que Moisés no pudo ir. Dios se lo prohibió. Pero si Moisés nunca entró, ¿cómo pudo relatar lo que aconteció? Pues de la misma forma que pudo relatar su muerte y funeral, que no solo es sorprendente que relatar eventos posteriores a su defunción, sino que también lo hace en tercera persona, al igual que la totalidad de sus textos. Aquí tengo una duda para un creyente conocedor. Dios le prohíbe a Moisés entrar a la tierra prometida, pero luego de muerto, Dios sí le permite entrar al cielo. Lo pregunto porque me parece desproporcionado y confusa la forma de castigarlo. Pero estas no son todas las pruebas que generan dudas a la historicidad de Moisés. Resulta que en el siglo III antes de la era común hay un relato egipcio de que en los tiempos de Amenofis un grupo de egipcios contagiados de una plaga decidieron marcharse hacia Palestina, donde eligieron como líder a Osarsef, sacerdote egipcio, quien al cabo del tiempo adoptó el nombre de Moisés, que viene de la palabra egipcia Mose, que significa he nacido. Otro argumento contra la historicidad de Moisés es el enorme parecido entre el culto a Yahvé y el culto de Atón, dios egipcio. Además, los 5 libros de su supuesta escritura no fueron escritos en ese orden, como tampoco fueron iniciados y terminados uno por uno. La tesis más probable es que los textos de estos libros surgieron como historias de transmisión oral, por allá por el siglo VIII antes de nuestra era, y fueron evolucionando hasta ser condensados como los conocemos hoy alrededor del año 450 antes de la era común. Existen varias narraciones mucho más antiguas que las hebreas que mencionan acontecimientos muy parecidos. En el canal ya analizamos estos 5 libros, donde comentamos las contradicciones y errores de los mismos. Dejamos enlaces en la descripción para quienes quieran verlos. Ahora continuemos con los libros que pertenecen al Nevi'im.
Algunos de los supuestos autores de estos libros son Josué, Samuel, Gad, Natán, Jonás, Jeremías, etc., que si los buscamos solo encontraremos referencias a la Biblia. Por dar un ejemplo, tomemos a Amós, de quien dejo enlace a la Wikipedia, una enciclopedia que cualquier persona puede editar, y pese a que la gran mayoría de hispanoparlantes son cristianos, la referencia al señor Amós es totalmente bíblica, pasando exactamente igual con todos los autores de los libros de Neviim. Datos curiosos: varios de estos libros fueron escritos por Jeremías, pero en la Biblia no están en secuencia, como tampoco en orden cronológico, lo que abre la puerta a que Dios inspirara toda su Biblia en una sola generación, pero no lo hizo. Prefirió tomar siglos de alteraciones a esos libros. Ahora hablemos de los textos del Ketubim. Libros como Ruth, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, Salmos, etc. Y con estos pasa más de lo mismo. Los únicos autores reconocidos son David y Salomón, quienes fueron reyes de un imperio, según la Biblia, pero no aparecen en los registros de ningún imperio competidor contemporáneo. Toda la información que encontramos sobre ellos es relacionada con la Biblia, con los enredos de que escribieron varios libros que no están ni en orden cronológico ni fueron escritos solamente por ellos. Paralelo, encontramos autores como por ejemplo Baruch, un desconocido en toda regla, que probablemente ni los creyentes católicos saben quién es él, pese a que se supone que escribió el libro de Baruch, libro que se sabe surgió como 3 textos separados que a finales del siglo III, antes de la era común, son reunidos en un solo tomo. Al final, a todos los libros del Viejo Testamento se les asignan autores por la tradición judía, sin que exista ningún respaldo para dichas asignaciones. Ahora hablemos del Nuevo Testamento. Se estima que el primer libro que se redactó fue la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Se calcula que ocurrió en el año 51 de nuestra era, unos 20 años después de que supuestamente Jesús resucitara. Aquí viene un dato que de seguro casi ningún cristiano conoce. Pablo, el supuesto autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, no fue uno de los 12 apóstoles principales de Jesús. Es más, ni siquiera se estima que lo hubiese conocido. Claro, de haber existido, ya que en ninguno de sus textos él relata tan magnánimo evento. Toda la información que sabemos de él surge a partir de lo que se supone escribió en los libros de la Biblia. Marcos y Lucas, escritores de evangelios, tampoco fueron de los 12. Los 9 libros supuestamente escritos por apóstoles que estuvieron con Jesús se presume que fueron escritos por lo menos 50 años después de la muerte de Jesús. Eso genera muchas dudas, como por ejemplo, si en efecto fueron ellos, ¿por qué esperar tanto tiempo para redactar esos textos? ¿Por qué los demás apóstoles no escribieron nada? ¿Por qué los apóstoles secundarios como Pablo, que eran muchos más que los principales, tampoco escribieron nada? Si todas estas personas tuvieron contacto con el mismísimo Mesías, ¿por qué ninguno relató las innumerables peregrinaciones que debieron ocurrir a todos los lugares santos vinculados con Jesús, como su sepulcro, donde fue crucificado, donde vivía, dónde estaban sus parientes, dónde se congregaban, dónde y a quiénes les realizó milagros? Pero no hay nada. Los originales de dichos textos se perdieron en el tiempo. Ahora solo contamos con trocitos de copias mucho más modernas, de por lo menos finales del siglo II. Trocitos que no permiten determinar quiénes fueron sus autores. La adjudicación se hace igual que en el Viejo Testamento, por tradición, por lo que sin temor a equivocarme puedo afirmar que de la Biblia no se conoce ni uno solo de sus autores. Antes de que se vayan, denle me gusta al video. Esto lo usa YouTube para recomendarlo y lograr que más personas lo vean.